A ver, vamos a ver la definición de la derivada. Empezamos con la derivada y la recta tangente. Miren, vamos a suponer que tenemos una función y igual con f de x definida en un intervalo. Esa función es continua en todo el intervalo y lo que nosotros requerimos es definir la pendiente de la recta tangente. La recta tangente, esta que está pintada con rojo, está. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P de coordenadas x1, f de x1. ¿Sí? Entonces, tenemos la función y igual con f de x, tenemos este punto, tenemos el punto Q, de coordenadas x2, f de x2, ¿sí? Y luego, a través de esos puntos de P y de Q, trazamos una recta. Por geometría elemental, nosotros sabemos que una recta que cruza una curva en dos puntos es una recta secante. Y una recta que toca a la curva en un solo punto es una recta tangente. Esta recta tangente, una expresión para esta recta tangente es la que nosotros necesitamos expresar, encontrar una expresión apropiada. Bueno, entonces aquí la cuestión es esta. Yo tengo el punto P y el punto Q en la función y igual con f de x, que está definida en un intervalo. Trazo una recta a través de P y de Q. Esa recta, como toca dos puntos de la curva, es una recta secante como esta. ¿Sí? Esta recta secante tiene una determinada pendiente. La pendiente es un concepto muy utilizado en muchas ramas de la ingeniería. En la ingeniería civil se utiliza mucho para caminos. Por ejemplo, la pendiente es una razón de cantidades. Esta es una cantidad, una medida vertical. Y esta es una medida horizontal. De tal manera que esto decimos que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así la definieron ustedes cuando iniciaron sus cursos de geometría analítica. Y2 menos y1, o sea, una distancia vertical o una medida vertical entre una medida horizontal. Y nos da la razón de cambio. ¿Qué tanto cambia la y conforme cambia la x? Es una razón de cambio. Bueno, entonces, también la pendiente m también es igual con la tangente trigonométrica del ángulo θ. Vamos a llamarle alfa, que ya lo tenemos aquí como alfa. De este ángulo alfa. Este ángulo alfa. La función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente es la tangente. Entonces, fíjense bien. Tenemos el otro punto sobre la gráfica de y igual con f de x. Sus coordenadas son x2 y f de x2. Trazamos esa recta, que es una recta secante. Luego de esta figura, tenemos que la pendiente de la recta tangente de P a Q, la pendiente de P a Q, es la pendiente de una recta secante. ¿Sí? Esa recta secante es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O con la nominación que le puse aquí, delta de y, ¿qué es esto? Menos delta de x. Perdón, entre delta de x. Delta de y entre delta de x. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y luego decimos delta de y, ¿qué es igual? Delta de y es f de x2 menos f de x1. Es esta distancia de aquí a aquí. Y delta de x es esta distancia de aquí a acá. x2 menos x1. Toda esta distancia x2 menos esta me da el delta de x. ¿Estamos? Ahora, fíjense bien. De aquí podemos decir, a ver, x2, x subíndice 2 es igual con x1 más delta de x, despejando x2. ¿Sí? De tal manera
Fíjense bien, de tal manera que la pendiente de P a Q, quedamos que era igual con f de x2 menos f de x1. A ver. Y x2 es igual con esto. Entonces voy a tener la pendiente de P a Q va a ser igual con f de x2. x2 es igual con x1 más delta de x menos f de x1. Todo sobre delta de x. Esa es la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Pendiente de la recta secante. Ahora, fíjense bien. Ahora vamos a imaginar que Q se acerca hacia P a través de la función, no por cualquier otro lado, no, a través del vehículo de transporte, por decirlo así, de Q, cuando se acerca hacia P, es la función. Y dibujé estos puntitos, miren, se va acercando. Este es Q, esta es Q, esta es Q, esta Q. Esta Q se va acercando hacia P. Este delta de X que tengo aquí, este delta de X, original desde un principio, es cuando el delta de X vale esta cantidad. Cuando la Q está en esta parte, el delta de X ya disminuyó. Cuando Q está aquí, delta de X va disminuyó. Cuando Q va aquí ya se disminuyó, miren, va acercándose. ¿Hacia dónde se va acercando delta de X? Delta de X se va acercando hacia P. Digo, delta de X, perdón, la Q se va acercando hacia P y delta de X va tendiendo a ser 0. ¿Sí? El ángulo alfa, este ángulo alfa, agarrando el punto P como pivote, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Ese ángulo alfa tiende a ser el ángulo ¿qué? El ángulo teta, como posición límite, cuando ya la recta es tangente aquí. Aquí en este punto, la recta ya solamente toca a la curva en el punto P. Ya no lo toca en dos puntos, como en este caso. Todas estas son rectas secantes. Y esta, que tengo en rojo, esta es una recta tangente. Y va a ser la posición límite de esta variación. Cuando el delta de X va tendiendo hacia 0, la Q tiende hacia P, el ángulo alfa tiende a ser el ángulo teta. Todos esos conceptos son equivalentes. A ver, entonces vamos a escribir eso que dijimos. Ok, vamos a ver eso que dijimos. Fíjense bien, dice, vamos a decir, ahora imaginemos que Q tiende hacia P a través de f de x, a través de f de x. Esto es equivalente, esto equivale a decir lo siguiente. ¿Sí? Miren, Q tiende a P. Q tiende a P. ¿Qué más? Delta de X tiende a 0, a hacerse hasta acá, a cortarse, se va cortando. Si la Q se va acercando, delta de X tiende a 0. También esto equivalente es decir que el ángulo alfa tiende a ser el ángulo teta. ¿Qué más podemos decir de ahí? Q tiende hacia P, delta de X tiende a 0, el ángulo alfa tiende a ser el ángulo teta y lo principal, la pendiente de la recta secante
tiende a ser la pendiente de la recta tangente como posición límite. Es esta posición límite, es esa posición límite donde necesitamos nosotros determinar la expresión adecuada para la pendiente de la recta tangente. Entonces, fíjense bien, voy a poner aquí en símbolos. Q tiende a P, delta de X tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué más? El ángulo alfa tiende a ser el ángulo teta. Y la pendiente de la secante tiende a ser la pendiente de la tangente. Todo esto es equivalente. Q tiende hacia P, delta X tiende a 0, el ángulo alfa tiende al ángulo teta y la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente como posición límite. Entonces, con ese razonamiento, nosotros podemos decir la pendiente de la recta tangente es igual con el límite cuando delta de X tiende a 0, ¿de quién? Delta de Y entre delta de X. ¿Sí? Esto es igual con el límite cuando delta de X tiende a 0, ¿de quién? De esta. F de X1 más delta de X menos F de X1, todo sobre delta de X. Si este límite existe. Este límite es muy importante, jóvenes. Es muy importante. Entonces, esta es la expresión para la pendiente de la recta tangente. Es el límite de la pendiente de la recta secante con ese razonamiento que hicimos. Entonces, bueno, este límite quiere decir que nosotros, cuando nosotros nos den una función y nos digan, a ver, encuentra una expresión para, por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplito aquí. Ejemplo. Dada Y igual con, a ver, vamos a ver. Y igual con X cuadrada menos 4X más 3. Encontrar una expresión para la pendiente de la recta tangente en cualquier punto o en X1 y Y1, en X1, Y1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos aquí la pendiente de la tangente, va a ser igual con el límite, cuando la delta de X tiende a 0, ¿de quién? A ver, voy a tener aquí f de X es igual con X cuadrada menos 4X más 3. Y luego,
f de x más delta de x, f de x más delta de x es igual con x más delta de x al cuadrado menos 4 por x más delta de x más 3. Esta es la función original y esta es la función incrementada. Sustituyo aquí, jóvenes. Decimos límite, la pendiente de la tangente es igual con límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x, x más delta de x al cuadrado menos 4 por x más delta de x más 3 menos la función esta, menos x cuadrada y menos por menos da más 4x y menos 3. Todo sobre delta de x. Esto es igual. Desarrollando, esto es igual. Límite, cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De x cuadrada más 2x delta de x más delta x al cuadrado. Menos 4x menos 4 delta x. Menos x cuadrada más 4x y menos 3. Todo sobre delta x. A ver, ¿quién se me elimina? Este x cuadrada con este x cuadrada. Este menos 4x con este 4x. Y ay Dios, a ver, perdón, aquí faltó. Más 3 menos x cuadrada menos 4x más 3. Ahora sí. Entonces, 4 con este menos... más y menos 3. Ok. Más y menos 3. Ok, entonces 3 con 3, 4 con el 4 se van y esto me queda igual. Ok, vamos a ver. Va a quedar... Esto queda igual con límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué me quedó? Queda 2x delta x. 2x delta x más delta x al cuadrado menos 4 delta x sobre delta x. Todos tienen delta x, entonces sacamos límite cuando delta de x tiende a 0, factor común delta x que multiplica 2x más delta x menos 4, todo sobre delta x. Nos queda límite cuando delta x tiende a 0, 2x más delta x menos 4. Cuando el delta x tiende a 0, ¿qué me queda? 2x menos 4. Esta es la expresión para la pendiente. Expresión para la pendiente en x, y. ¿Sí? A ver, pero luego si aquí nos piden en específico, dijeron, a ver, pero ¿cuánto vale la pendiente? Ahí es en forma general. Pero si nos dicen, ¿pero cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? En 4,3. A ver, el 4. 4 por 4, 16. 19. 4 por 4, 16. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituimos los valores
x en la pendiente de la tangente. Entonces, m de la tangente, cuando la x es igual con 4, va a ser igual 2 por 4 menos 4. 8 menos 4, esto es igual con 4. La pendiente de la tangente es igual con 4, jóvenes. A ver, y la pendiente, cuando x es igual con 2, ¿qué hago? Bueno, pues simplemente la pendiente de la tangente, cuando x es igual con 2, es igual con 2 por 2 menos 4. Esto es igual con 0. A ver, vamos a tratar de graficar esto. Nuestra función es f de x igual con x cuadrada menos 4x más 3. Ok. F de x es igual con 0. Igual con 0 para ver dónde cruza el eje de las x. ¿Dónde la lleva al 0? F de x igual con y igual con 0. Igual esto con 0. X y lo aquí factorizamos. Dos números que multiplicamos me dan 3, pues es 3 y 1. ¿Qué signo tiene aquí? Pues este es menos y este es menos. Y menos por menos da más. X menos 3 es igual con 0. X es igual con 3. X menos 1 es igual con 0. X es igual con 1. Pasa por 1 y por 3. Pasa por aquí y pasa por aquí. Por 1 y por 3. Ok. Cuando la x vale 0, 0, 0, pasa por 3 aquí. Entonces esta gráfica más o menos va a venir así, miren. Una parábola que abre hacia arriba, ecuación de segundo grado, ¿sí? Función cuadrática. ¿Por qué? Porque el exponente de la x es 2. Función cuadrática completa. Tiene su término cuadrático, tiene su término en x y tiene su término independiente. Lo factorizamos y encontramos las raíces, que es 1 y 3. Pasa por 1 y pasa por 3. ¿Estamos? Cuando la x vale 0, la y ¿cuánto vale? 1, 2, 3. Aquí está. 3. Entonces, una parábola que abre hacia arriba. ¿Estamos? Y luego nos dicen, encontramos la pendiente y la expresión de la pendiente fue 2x menos 4. ¿Sí? Y luego nos dicen, bueno, ¿y para cuánto vale la pendiente? En el punto 4,3. Aquí está 4. Sustituimos el valor de 4 aquí y nos dio 4. Nos dio que la pendiente vale 4. ¿Vamos? Y lo dice, ¿y cuánto vale la pendiente en x igual con 2? Aquí en x igual con 2. La pendiente vale 0. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Que aquí m es igual con 0. La recta tangente en x igual con 2 tiene pendiente 0. La recta tangente en x igual con 2 tiene pendiente 0. Pendiente nula. ¿Sí? Aquí, en x igual
con 4 y y igual con 3. Esta que dibujé con verde. Esta es la recta tangente. A ver una cosa. Ya encontramos una expresión para la pendiente y cuánto vale. Una expresión general y cuánto vale en x igual con 4 y cuánto vale en x igual con 2. En x igual con 2 fue nula. En x igual con 4 fue 4. ¿Estamos? A ver, pero podremos encontrar. Ya encontramos eso que nos pedían. Pero a ver, si nos dicen, bueno, ¿y podemos conocer la ecuación de esa tangente? De esa recta tangente. ¿Qué conocemos de esa recta tangente? Conocemos su pendiente que es 4. Esta. M es igual con 4. Y conocemos este punto, que vale 4,3. ¿Podemos conocer la ecuación de esa recta? Sí la podemos conocer con la fórmula. Con la fórmula punto pendiente. Con la fórmula punto pendiente de una recta. Mire. A ver, vamos a poner. Y podemos conocer la ecuación o las ecuaciones. Las ecuaciones de esas rectas. Claro que sí, ¿verdad? Claro. ¿Qué conocemos? Conocemos la pendiente y conocemos un punto. Usando la fórmula punto pendiente de una recta, que es y menos y1 es igual con m por x menos x1. De esta expresión que conocemos m y conocemos el punto que es x1, y y1. Para el primer caso, x1 vale 4 y la y vale 3. ¿Y esta m cuánto valió? 4. Sustituimos valores. Sustituyendo. Tenemos y menos y1 menos 3 igual con m, 4 por x menos x1 menos 4. Haciendo operaciones, y menos 3 es igual con 4x menos 16. ¿Este 3 cómo va a pasar? Sumando. Y es igual con 4x menos 16 más 3 menos 13. Esta es ecuación de la recta tangente a la curva en x igual con 4 y igual con 3. Y es su ecuación. A ver. Bueno, ahorita lo vemos. Bueno, a ver, adelantándonos un poquito. Díganme cuál es la derivada de esta cosa. La derivada de y igual con 4x menos 13. La derivada de una constante va a ser 0. La derivada adelantándonos tantito. La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. ¿No es su pendiente? Es la pendiente. Ok, a ver. ¿Y para la otra? Para el otro punto. Para x igual con... Ay, ¿dónde lo dejamos? Para x igual con 2. A ver, cuando x vale 2, la y, ¿cuánto va a valer? 2 por 2, 4. Y 3, 7. Y 4 por 2, menos 8 más 7, y igual con menos 1. Este es x1 y este es y1. ¿Y m cuánto vale? ¿Cuánto me dio la m para este? 0, miren. 0. Esto es 0. Sustituyendo valores.
tenemos y menos 1, y menos 1 es igual con 0 por x menos 2. Este 0 multiplicado por todo esto me va a dar 0. Esto se hace 0. Y menos por menos, y más 1 igual con 0. Y igual con menos 1. Esta recta, esta, tiene ecuación y igual con menos 1. Aquí está, mírenla. Es esta. Esta es la ecuación de la recta tangente en x igual con 2. Tiene pendiente nula, m vale 0. Por eso nos da esta. ¿Vamos? Bueno, ahora fíjense bien. Este límite que encontramos, límite, cuando x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x, todo sobre delta de x, si este límite existe. Es muy importante, jóvenes. También se le conoce, o también se le llama, derivada de f de x. Es la derivada. Entonces, la expresión que encontramos para la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto determinado es la derivada, jóvenes. A ver, vamos a definirla por aquí. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Miren, definición de derivada. Definición de derivada. Decimos sea y igual con f de x, una función, coma. Decimos la derivada de f se define como otra función. Se define como otra función denotada por, así miren, una comita arriba, f, y se lee f' de x, coma. Y es tal que su valor de función en cualquier número x del dominio de f, su valor de función en cualquier número x del dominio de f está dado por decimos f' de x es igual con el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta de x. Bueno, miren, primero complementando aquí. Sería el límite delta de y entre delta de x igual con el límite cuando delta de x tiende a 0 f de x más delta x menos f de x todo sobre delta de x. Si este límite existe. Si este límite existe. Vamos, entonces es la derivada, jóvenes. Entonces fíjense bien. Otras notaciones.
para la derivada. Bueno, quedamos que f' de x, de y de x, y' de x, así, y' de x, o y' nada más, o la derivada de f con respecto de x, derivada de y con respecto de x. Todas esas son notaciones para la derivada. Este es muy usual. Estas tres se usan mucho. Son muy usuales. Y bueno, la cuestión, fíjense bien ahorita, cuando hicimos el problema cuando lo empezamos a hacer, que nos dieron la funcioncita de x cuadrada más 4x, x cuadrada menos 4x más 3, derivamos y si se fijan, usamos esta formulita. Cuando se deriva con esta formulita, cuando se deriva de esa forma, se dice que está derivando por incrementos, que es el camino más largo y tortuoso y por el que sufren mucho ustedes, porque es un trabajo algebraico largo. Sí, pero bueno, después de esto, bendito sea Dios que llegan en nuestro auxilio los teoremas sobre las derivadas, y con los teoremas sobre las derivadas se nos simplifica todo, porque miren, imagínense que tuviéramos que hacer todas las derivadas con la formulita, entonces pues sería medio laborioso, pero entonces, miren, vamos a poner los teoremas. Estos teoremas, o sea, son las fórmulas de derivación, jóvenes. Estos teoremas deben de ir a su formulario, para que vayan haciendo su formulario, vayan teniendo su completo, su formulario a la hora de hacer sus trabajos. Vamos a ver teoremas sobre derivadas. El primero, jóvenes. La derivada de una constante es 0. La derivada con respecto de x de una constante c es 0. Es el primero. Segundo. Está muy descolorido. A ver. Segundo. Bueno, les digo. A ver, sí, vamos viéndolo. A ver. Bueno, ahorita lo vemos. Si n es un entero positivo, entonces la derivada con respecto de x a la n es igual con n x a la n menos 1. Fíjense bien, el n se viene aquí como coeficiente y luego a la x y luego a la n le quitamos un 1. ¿Sí? Tres. Bueno, entonces fue la 2, la 3. La derivada de una constante por una función
es igual a la constante por la derivada de la función, por la derivada de la función. O sea, la derivada con respecto de x de c por f de x es igual a c por la derivada con respecto de x de f de x. ¿Sí? La 4. A ver, la 4. La 4 dice la derivada de una suma finita de funciones es igual a la suma de las derivadas, es igual a la suma de las derivadas de cada función. O sea, la derivada con respecto de x de u más b menos w es igual a la derivada de u con respecto de x más la derivada de b con respecto de x menos la derivada de w con respecto de x. ¿Sí? Aquí u es igual con f de x, b es igual con g de x y w es igual con h de x. El 5. La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. O sea, la derivada con respecto de x de u por b es u por la derivada de b con respecto de x más b por la derivada de u con respecto de x. Seis. La derivada del cociente de dos funciones es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada menos el numerador por la derivada del denominador. Todo dividido
por el denominador elevado al cuadrado. O sea, la derivada con respecto de x de u sobre b es igual b por la derivada de u con respecto de x menos u por la derivada de b con respecto de x, todo sobre b al cuadrado. Entonces, con la constante x a la n, la función por una constante, la suma, el producto, el cociente, el 7, viene siendo la regla de la cadena. Regla de la cadena. Ese es cuando se va a hacer la derivada de una función con otra función. Una función de fusión, la función compuesta. Decimos sean las funciones y igual con f de u y u, esta u, una función g de x, ¿sí? Y supóngase que dy en du y du en dx existen. ¿Sí? O sea, tenemos una función y igual con f de u. Y f de u es igual con g de x. Y supóngase que tanto la derivada de y con respecto de u como la derivada de u con respecto de x existen. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? La derivada de y con respecto de x. Pero fíjense, esta x tiene intermedia una función f de u. Esta es la que está en función de x. Por eso se le llama función compuesta. ¿Sí? Entonces, la función y dejen continuarle acá. Lo voy a borrar nomás hasta aquí. Entonces, la función y igual con f de u tiene una derivada dada por, decimos, la derivada de y con respecto de x es igual, fíjense bien, con la derivada de u a ver, va a ser la derivada, la intermedia, la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Estamos? O sea, primero derivamos con respecto de u y luego la u la derivamos con respecto de x. Esta es la regla de la cadena, jóvenes. ¿Sí? Luego sigue. ¿Cuál fue 7? La 8. La 8. Vamos a decir, si u es igual con f de x y n pertenece a los reales, entonces la derivada con respecto de x de u a la n es igual con n u
a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Fíjense, esta es la regla de potencias ya generalizada. Aquí es nada más x a la n. X nada más. Aquí ya es una función que esta es función de x. Esta es una función ya. Esta es nada más la x a la n. Este es u a la n. Y la u ya es una función. Por eso es n, u. Fíjense bien. El exponente se viene como coeficiente y luego va la u. Y al exponente de la n le quitamos un 1. Y luego todo lo multiplicamos por la derivada de la u con respecto de x. ¿Sí? Y aquí vienen dos corolarios. Los corolarios son consecuencias. Es el corolario 1. Corolario número 1. Si n es igual con 1/2, entonces tenemos la derivada con respecto de x de la raíz cuadrada de u es igual con 1 sobre 2 veces la raíz de u por la derivada de u con respecto de x. Y el corolario 2. Si n es igual con 1/3, entonces la derivada con respecto de x de la raíz cúbica de u es igual 3 veces la raíz cúbica de u cuadrada por la derivada de u con respecto de x. Hasta aquí, jóvenes, son los teoremas sobre las derivadas algebraicas. Entonces, con los teoremas se nos simplifica la cuestión de la derivación. No vamos a tener que hacer las derivadas por el camino largo y tortuoso de los incrementos, que se le llama por incrementos. A lo mejor algunos de ustedes en la prepa lo vieron, la derivación por incrementos. Entonces, hasta aquí sería cuestión, ya definimos lo que era de la derivada. A final de cuentas vemos que cuando nosotros derivamos, una de las interpretaciones que tiene la derivada es que es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado, que fue un problema que se plantearon los matemáticos del continente europeo. Y los matemáticos de la isla famosa de Inglaterra lo planteaban de otro modo, porque Newton, más que matemático, era físico. Y Newton se planteaba el problema de encontrar la velocidad instantánea de un cuerpo, la velocidad en determinado momento, en determinado instante. Fue un problema físico. Los matemáticos del continente se plantean un problema geométrico, de tipo geométrico. O sea, la interpretación que le da Newton es, y él la nota de otro modo, es la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Es un puntito así. X puntito. Y él decía, la derivada de x con respecto del tiempo. Era la variación de x conforme pasaba el tiempo. Es la derivada. Y la segunda derivada, x dos puntitos, es igual con la aceleración. O sea, es igual con la segunda derivada de x con respecto del tiempo. Esta es la notación de Newton, porque él se planteó el problema de la velocidad instantánea y de la aceleración, porque él era físico. Entonces tuvo más desarrollo, inclusive la notación. Esta notación que ponemos nosotros, esta que usamos aquí, esa la usó Leibniz. Y como era un poco más accesible, fue más aceptada y tuvo más desarrollo. Esta, como es un poco más de físicos, Newton la manejaba de esta forma. Pero bueno, final de cuentas, las dos interpretaciones, una, la velocidad instantánea o la recta tangente, y la segunda derivada es la aceleración de un cuerpo. Bueno, hasta aquí, jóvenes, quedamos hasta los que son los teoremas sobre la derivación. Vamos a continuar después haciendo los ejercicios y viendo más ejercicios sobre la recta tangente y la recta normal a una curva. Nos vemos en la siguiente sesión.